ya con todo un camino, con toda una herencia, ¿no? Con toda una serie de situaciones construidas, pero con todo el cariño de siempre. En La Salle hay un principio muy bonito, y lo dice en la regla de los hermanos. Entonces, las reglas son normas, pautas que establecen un poco los principios de cómo debe vivir un religioso, en este caso los hermanos. Y en la primera hoja de las reglas de los hermanos dice: los miembros de este instituto, ¿no?, deben tener siempre el espíritu característico, si no, considérense un ser muerto. O sea, es una cosa bastante fuerte, ¿eh? O sea, el que no tiene el espíritu de La Salle no existe para La Salle. Es como un partido de básquet que jugaba justamente Guillermo, la selección, si me parece que todavía estaban por ahí, ¿no? Ahí, el Carlos también, por ahí, ¿no? ¿Quién más? Ahí está el Chino, que también, ¿no? En fin. Pero si los 5 jugadores, ¿no?, que tienen todo el afán de ganar, de competir, por ahí hay uno que es apático, o sea, no corre, no pasa, egoísta, en fin, no tiene pues el espíritu característico del equipo. No es ni el entrenador ni el público el que lo saca, él solito, eso. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu característico. Que a esta altura de la vida, yo le preguntaría: ¿y cuál es el espíritu característico de una sacristía? O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros sintamos ese cariño, ¿no?, a la institución, al colegio, a la vida? O sea, ¿qué se ha sembrado en nosotros, ¿no?, que hace que cuando nos digan promo, oye, pues juntémonos, mira esto? O sea, ¿por qué nos extrañamos? O sea, ¿por qué nos alegramos cuando nos vemos? O sea, ¿qué espíritu se ha poseído de nosotros un poco, ¿no? ¿Y saben qué? Yo siempre he pensado que un lasallista siempre se ha dado el lugar que se merece. Y el lugar que se merece un lasallista es el lugar que uno da a los demás. Ni más ni menos. O sea, nosotros, si nos merecemos cariño es porque hemos dado cariño. Si nosotros nos merecemos respeto es porque respetamos. ¿Okay? Si nosotros hemos compartido, jugado, nos hemos tomado el pelo y todo lo demás, porque todos hemos sido, como quien dice, de la misma forma, en el sentido de compartir lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra vida desde la infancia hasta ahora. ¿No? Hasta ahora te sigues acordando de todas las maldades y todas las virtudes que has hecho durante tu tiempo escolar. Pero pese a que el recuerdo viene, ese espíritu característico, ese sentirnos hermanos, ese saber tocar el corazón de uno del otro, ¿no?, lo hemos ido perfilando ya en el caminar de la vida. O sea, en el momento que hemos estado en el colegio, hemos vivido mucha que de todo, ¿no? Pero en la medida que van pasando los años, te vas dando cuenta que con esos compañeros, ¿no?, o sea, no había máscaras, no había cosas que ocultar, eras tú, ¿no? O sea, y eran ellos, ¿no? Y entonces el espíritu característico en ese momento es un espíritu de transparencia, que es lo que más valoras. O sea, el fregado era fregado y lo sabes, y lo sigue siendo ahora, ¿no? Pero así lo quieres, ¿te acuerdas? Entonces, el hecho de ir aceptándonos, el cual somos cada quien, hace que nuestro espíritu característico cree una comunidad permanente, ¿no? Hace de que nosotros nos sintamos realmente unidos, nos sintamos familia, ¿no? Pasa algo con alguno de nosotros y ahí estamos, ¿no? ¿Listo? Y cada quien dará pues desde su riqueza o desde su pobreza o como sea, pero estamos ahí. O
sea, nos sentimos parte de nuestro ser, parte de nuestra vida. Y no solamente ya nosotros, las esposas, los hijos, fallece un padre, fallece, no sé, alguien, todo el mundo está ahí. Y no es solamente el arreglito floral de la promoción, ¿no? Es porque detrás de ese hecho significativo está el cariño, está el reconocimiento, está el espíritu, ¿no? de fraternidad que nos une, ¿no? Y solamente el arreglito floral que se pone ahí es un símbolo de lo que representa lo que en el fondo sentimos, vivimos, hemos ido construyendo, ¿no? Entonces, el espíritu característico de la sangre, ¿no? Es algo que nosotros lo hemos ido construyendo y lo seguimos construyendo. Lo seguimos construyendo. Cuando hablamos de la fraternidad, ¿no? Es porque en realidad existe y la vivimos nosotros, ¿no? La vivimos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de los tres ejes de la espiritualidad lasallista, o sea, la fe, la fraternidad y el servicio, ¿no? Es algo que está dentro de nuestro famoso ADN de La Salle, ¿no? Ahora se habla mucho del ADN lasallista y ustedes saben que hay muchos médicos, ¿no? Que el ADN pues te genera lo que es el genotipo y el fenotipo, ¿cierto? Cuando hablamos del genotipo, ¿no? Hablamos un poco de las características propias del ser humano, ¿no? En general. Pero cuando hablamos del fenotipo, hablamos más de la particularidad de ese ser humano, ¿ok? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con las promociones. Todos somos lasallistas, ahí hay un genotipo, hay un ADN, pero el fenotipo de la promoción 85 es diferente, ¿no? Porque ustedes han vivido, ¿no? Épocas, momentos, son particulares, así como hablamos del ADN, que si la timina con la citosina, la guanina, el uracilo, que, ¿no? En fin, o sea, todas las bases nitrogenadas, ¿no? Respectivamente, nuestro ADN seguramente también tiene lo mismo, pero en la parte de nuestros códigos genéticos, seguramente ahí tenemos una particularidad que nos hace únicos, Yo cuando me puse a recordar de ustedes, ¿no? Con ustedes hemos hecho muchas cosas, o sea, paseos, campamentos, en ese tiempo estaba, puede ser, toda la moda pues de la música, que al final ustedes saben que la música que presenta pues es esta música, y ustedes la han gozado y vivido, y recuerdo pues de cada show que tenía cada quien en las diferentes situaciones de fiestas y todo lo demás. Por otro lado, que justamente en esa particularidad, ¿no? La identidad nuestra, ¿no? Estaba también basada en muchas cosas, ¿no? O sea, desde cuando uno llegaba a la puerta del colegio y estaba el chino, ¿no? Creo que está allá atrás el chino, me parece, ¿no? A ver, volteé, mira, más de allá está el chino. Y también estaba el Douglas, ¿se acuerdan de Douglas? El Douglas que vendía sus coches. Pero el chino empezó no con helados, empezó con coches. Y daba unas revistas así, veas. Que el hermano Enrique se las revisaba, ¿no es cierto, Chinito? Pero en fin. Pero cuando uno entraba, o sea, para nosotros es volver al hogar de nuestros recuerdos. Esto es el hogar de nuestros recuerdos. Venir a este colegio, así la infraestructura sea diferente, pero nosotros la tenemos en la mente, ¿no? En cada momento, en cada paso, ¿no? O sea, la reja, caminamos, a mano izquierda, los que han votado, ¿no? Pero ahí estaba el oso, ¿no? Ahí vivía el oso, ¿se acuerdan? ¿No? Y después de eso ya iba caminando. Creo que el Coliseo
No estaba. Lo hicimos nosotros. Una gruta. Un montón de rifles. Ah, la rifa. Claro, yo recuerdo que los de fútbol acá arriba desaparecían en el hueco de la famosa piscina. No, y cuando uno entra pues a la infraestructura del colegio, como le decía, desde 1985, ¿no? Mentalmente, pues te acuerdas ahí el jardincito que había delante de Margaritas, entrabas a mano derecha y estaba pues las graditas que bajaban justamente ya para el edificio. Por ahí estaba la oficina del hermano Enrique, ¿no? Listo, y entraba pues el primer piso ahí y delante los jardines, ¿no? Con las peceras respectivas, ¿no? La palmera que había ahí, un obelisco, que ahora has visto el obelisco que está ahí afuera, ¿no? Y así el pasillo central, ¿no? Listo, con las macetas así largas, todo lo demás. El segundo jardín, ¿no? Para el lado de la primaria, que también tenía pues su pecera, ¿no? Bien, y por ahí pues andaba el Manuel. Y por ahí el Pascual también pues estaba haciendo las limpiezas. Y el Pascual que nos retaba a todo el mundo a jugar 21, ¿no? Y jugaba muy bien el 21, el Pascual, ¿no? O sea, con una mano no sé cómo hacía, pero así estaba. Ese panorama físico, ¿no? De la primaria, ¿no? Que está en nuestra mente y luego al finalizar estaban los bebederos. Todos los bebederos, subías un poquito más y tenías una puerta, que era la puerta para entrar a la comunidad. En esa puerta, ¿no? Había un hermano que era uno de los fundadores del distrito de La Salle, era el hermano Alejandro Muscat. No sé si ustedes lo hayan llegado a ver, pero él a veces salía a la puertita y estaba ahí mirando, era viejito. Este hermano tenía una costumbre muy interesante. Cuando alguien lo veía, venía, pues iban donde el hermano como quien mira a quejarse, ¿ya? Y el hermano le ponía la mano en el hombro y le decía, Yo también soy quítate exalumno. de mi sol. De mi sol. ¿Sabes qué? Estoy viviendo en paz. No me traigas cosas que me quiten la paz. No me quites mi sol. No nubles mi vida. Y apréndansela. Porque saben que a veces tenemos momentos de un poco de poder bajar, como quien dice, los ánimos, ¿no? Y a veces en la vida cotidiana es así. Oye, mira que esto, lo otro. Por favor, quítate de mi sol. O sea, dame la paz que yo necesito en este momento, ¿no? Bueno, si tú seguías luego, ya tenías los sanitarios, ¿ok? Las graditas, pero por ahí había un kiosco, creo que era el kiosco de José Paredes, ahí, ¿no? Por ahí. Y después ya entrabas a la pista de atletismo, ¿no? Que era pues de tierra y todo lo demás, y hacia el fondo había unos almacenes que en un tiempo eran las cocheras de los buses que había, ¿no? Y luego la parte del pasto ahí con los árboles y todo lo demás, que ahí jugaban un montón ahí al esconde con los gallitos, una serie de cosas. Bueno, pero si seguimos, ¿no? No estaban pues, o ya estaban las graderías. Ya estaban las graderías, pero había el kiosco delante como un pastito, ¿no? Claro. Paralelas, Sí, claro. con las barras. Recontra pulido en cemento negro, Curiosamente, con rompamuelles. uno de los mejores deportistas en barras y paralelas era el Oso. No sé si ustedes lo llegaron a ver, pero el Oso subía a las paralelas y hacía volandas, ¿no? Y luego se daba la vuelta
y en el aire, se dan la vuelta así, ¿no? O sea, yo estaba de estudiante y me quedaba así admirado. Y él me decía, ya vas a aprender, te voy a enseñar. Y dicho y hecho, o sea, yo iba así, entonces él me agarraba así y me decía, ya, date la vuelta. ¿Ya? Y perfecto, o sea, ya aprendí a hacer volandas y a dar la vuelta. El uso, que en eso justamente le decía ayer, yo he hecho una alegoría un poquito del oso, porque ha sido un personaje que, así como a todos los lasallistas, ha tocado pues los corazones de las personas, ¿no? Cuando yo llegué al colegio, el oso no estaba en el colegio. De director estaba Mancitas, el hermano Vicente, ¿no? Y de prefecto estaba el hermano Virgilio, no sé si lo llegaron a conocer. Era un hermano español que tenía unos ojos celestes, ¿no? Pero cuando te miraba, ya, ¡pum! O sea, su mirada era pues fulminante. Él era el prefecto. Y entonces, y este hermano tenía de mascota un chivito, ¿ya? Y ese chivito se comía todita las plantas del jardín, y entonces los otros hermanos estaban pues que le echaban chispas, ¿no? Y andaba con su sombrero de paja. Es el que hizo ese podio de madera que había ahí donde se subían, creo que el hermano Gabriel se subía en un podio de madera para las formaciones. Y luego al siguiente año llega el hermano Enrique. El hermano Enrique estaba en ese tiempo de director en el colegio Luna Pizarro, que luego ya salió de ahí y pasó acá a La Salle como prefecto. Cuando llega el hermano Enrique, ¿no? El hermano Enrique pues tenía lugares así específicos, la cancha, segundo piso, se iba por ejemplo así a la parte de arriba un poco, ¿no? Estaba sentado también acá en el segundo piso al lado de la cabina, ¿no? Y entonces miraba así, de repente agarraba, levantaba un poco los lentes, ¿no? Y listo, se soltaba un poco así, ¿no? Decía, dueñato. Ahí te había sido la mierda. A ver, vas a ir a la prefectura, tenemos que arreglar cuentas contigo. Yo he conocido muchos que iban a la prefectura, unos ya no regresaban, otros venían llorando y otros decían, o sea, me libré, ¿no? Él tenía sus estrategias de vinculación con las personas y yo creo que por eso justamente también muchos lo han querido y lo han apreciado, ¿no? Su firmeza y su ternura. Enrique era muy tierno, ¿eh? Muy tierno. Cuando yo estaba acá, prácticamente sus mascotas, sus perros, ¿no? Eran pues su adoración, ¿no? Entonces en la comunidad, ¿no? Estaban ahí los perros, muchas veces en la sala de comunidad los perros que eran grandazos se sentaban en los muebles y los hermanos querían sentarse y no podían porque les gruñían, ¿no? Y entonces discutían un poco con Enrique. Pero Enrique en el fondo, o sea, les tenía mucho afecto, mucho cariño a sus perros. Y una vez un perrito de esos, un pastor alemán, estaba muy mal. Entonces dijo, no, hay que inyectarle una cosa. Y me fue a buscar a la casa, me dijo, sabes que yo no me atrevo a inyectar a mi perro, por favor. Y entonces ya yo fui, lo inyecté, ya todo lo demás. Pero era así muy sensible, era un hombre practicísimo. O sea, Enrique Portas, su gran virtud ha sido que fue un hombre práctico. Incluso hasta para enseñar, ¿eh? Acuérdense, no sé si les enseñó religión, pero él tenía pues su cuadernito y era puro resumen, pura idea, ¿no? Esto, el otro, muy bien. Pero un hombre practicísimo. En la mañanita se levantaba y ya les dejaba al ladito de la entrada, ya les dejaba un papelito a todos los empleados, indicándole ya, Pascual tal cosa, el otro tal cosa, el otro tal cosa, o sea, todos los días sabía las tareas que tenían que hacer, como tal, es un hombre muy práctico, ¿no? Pero a los empleados era bastante querendón, ¿no? Él no sabía, por ejemplo, tenían problemas a veces con los empleados, su esposa, sus hijos, y él era un personaje que iba y los atendía, incluso les daba sangre, hacía
maravillas con los empleados. Los empleados pues lo adoraban a Enrique, ¿no? Y cumplía las cosas por total, ¿no? Después de una reunión de padres de familia en la noche, Enrique se fue a dormir y en la madrugada me llama el hermano Gabriel o el hermano Mario Grajeda, ¿no? Y me dice: profe, venga usted acá a la casa, ha fallecido hermano Enrique. ¿Qué? Sí, ha fallecido, ¿no? Mucha que como vine al toque, ¿no? Y el hermano Enrique estaba ahí en el sector donde vivía, ¿no? Estaba ahí postrado, ¿no? En la cama. Y bueno, el amigo de toda la vida, ¿no? A llorar. Después a cargarlo, a vestirlo, ¿no? Y luego a informar, ¿no? A toda la comunidad que había fallecido. Ustedes entenderán que no era una comunicación muy fácil. Bueno, ya pues a vestirlo, cambiarlo, vino el sapito Valdivia, que como exalumno para cambiarlo, ver todo el asunto. Y luego pues fue toda una situación bastante apoteósica, ¿no? Su entierro, ¿no? Su velorio. Por ahí algunos crearon una historia de que Abimael había venido un falso. Yo estuve todo el tiempo, ¿no? Pero sí, eran amigos, ¿no? Por ahí tienen algo de cercano, porque Abimael Guzmán terminó en 1951 aquí en el colegio, ¿no? Y Enrique había terminado 2 años antes el colegio acá también, se conocían, ¿no? Incluso cuando Abimael fue profesor de filosofía acá, ¿no? Él también estaba trabajando, Enrique, en ese tiempo, entonces se conocían, ¿no? Pero no había más vinculación como tal, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues, a mí me enseñó Enrique un poco su practicismo, ¿no? Yo admiraba la forma del seguimiento que tenía de todos los alumnos. Acuérdense que él ponía primero a los brigadieres de clase, ¿no? Y a los brigadieres le decía: sí o sí me tienes que entregar una lista, por lo menos con 5 anotados. ¿Verdad? Pero hermano, si se porta bien, no, 5 anotados como mínimo, ¿no? ¿Cómo no vas a anotar ahí a Mancilla, Collada, al Porongo? No, entonces agarraba y el brigadier pues su listita. Entonces tenía sus listas de clase y por cada anotación le hacía un puntito al ladito, ¿no? O sea que algunos me tenían los puntitos, ¿no? Y entonces a esos los llamaban y decían: oye, tú tienes que venir a pagar horas. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Ya pagas horas en la mañana o a la salida, ¿no? Interesante esa política, porque es un poco como que, bueno, tú caes en falta, pero tienes pues la forma de cómo reivindicarte, ¿no? Porque el problema no era tanto en la vida escolar, era con los papás, ¿no? Porque te ponían una conducta pues baja y entonces era muy complicado. Pero ahí había una relación interesante. Después Enrique tenía, por ejemplo, un seguimiento un poco de los alumnos que tenían así conflictos, problemas, así, ¿no? Y tenía una libretita donde anotaba un poco las cosas, ¿no? Bueno, ya después cuando Enrique sale, dice: bueno, ahora tú vas a seguir mis pasos, o sea, vas a hacerte cargo de la prefectura. Y dicho sea de paso, estuve en buena cantidad de la prefectura, ¿no? Yo traté de informatizar su estilo, y de hecho que lo informaticé. O sea, esos puntitos, esas anotaciones y todo eso, junto con un exalumno, no sé si se acuerdan de los Figueroa Bíblica, ¿ya? De Juan Rafael Figueroa, ¿ya? Justamente él había estudiado pues informática, entonces le digo: oye Rafa, mira, esto es lo que ha hecho el hermano Enrique, ¿qué tal? ¿Le podemos dar una? Ah, ya, sí, con el, no sé qué programa, me dijo, ah, ya ves. Y ahí empezamos un poco como que la experiencia, ¿no? De un gran personaje
se iba plasmando en los elementos de informática, ¿no? Un poco dando respuestas. ¿Qué es lo que ustedes también han vivido en toda su generación? ¿No? Hoy en día, ¿no? El que no maneja IA, pues está un poco desfasado incluso, ¿no? O sea, hay exigencias que nos hacen de que nuestras propias experiencias de vida, nuestras propias carreras, nuestras propias cosas, o sea, tengamos que involucrarnos de acuerdo a cómo va avanzando la tecnología, las cosas, en fin. Pero todo parte desde un origen, desde una visión, desde una intuición, desde, digámosles, una experiencia de vida. Tomo la parte de lo de Enrique en función a nosotros. Ustedes ya no son los niños de antes, ni son los profesionales que iniciaron una carrera. Hoy en día, la mayoría son profesionales de altísimo nivel, con cantidad de exigencias que el mundo se los plantea en el día a día. Porque hoy en día ustedes están vigentes profesionalmente hablando. Hoy en día tienen detrás de ustedes no solamente una familia, sino tienen un poco el desarrollo, ¿no? Y el posicionamiento profesional en el ámbito donde ustedes estén. Entonces las exigencias que el mundo les plantea, ¿no? Son cosas que en realidad no las podemos dejar de lado, ¿no? Pero que son cosas que al final nos ayudan, ¿no? Cada vez a ser mejores. Y de esa manera todo el mundo nos representa en el lugar donde uno está. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora con Carlitos, justamente. Qué orgullo, Carlitos, realmente. ¿No? O sea, un arquitecto de ese nivel, ¿no? Donde todo lo que es arquitectura y urbanismo pues es parte de un desarrollo profesional y que no está guardado pues en el bolsillo, sino que más bien es parte del desarrollo profesional, es una respuesta a las exigencias del momento, y todo el mundo pues cuando tú dices, por ejemplo, Carlos Ceballos, ¿no? O sea, tú dices, mi respeto, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? Y así podríamos hablar de cada uno de los que están acá, ¿no? Cada uno en su ámbito, en su campo, en sus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va respondiendo a las exigencias que el momento tiene. A veces uno tiene más posibilidades que otros, ¿no? En fin, pero así como se crece profesionalmente, también se crece en lo que es la fortaleza interna de las personas. Hay personas que probablemente no son unas lumbreras como tal, pero qué fortaleza para salir adelante de la vida. O sea, no hay reto que paralice tu caminar, que paralice el hecho de afrontar las cosas que tienes que afrontar. Muchos a veces piensan que en la vida pues todo es perfección. O sea, ¿cuántos reveses nos han pasado en la vida? Muchos se han divorciado, otros se han vuelto a casar, otros han tenido, digámosles, conflictos de diferentes maneras. Pero eso nos ha forjado, eso nos ha hecho y somos lo que somos ahora, ¿no? Miren cómo, de alguna manera, lo que nosotros recibimos en un primer momento como estudiantes nos ayuda o nos ha ayudado ahora, ¿no? A ser lo que somos. Un ejemplo, la puntualidad. Aquí en el colegio se exigía puntualidad y se reconocía, ¿no? La puntualidad. Llegar tarde para nosotros era un delito, en realidad. O sea, corríamos que la musiquita tan, 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 ya estabas chaque corriendo viendo el asunto, ¿no? Claro, los que más tarde llegaban eran los que vivían más cerca. Sí. Pero, ¿qué ha hecho la puntualidad de nosotros? Un pensar que tenemos un respeto por los demás y por nosotros. El corte de cabello.
el saber cuándo, en qué momento y en qué circunstancia y cómo te vienes, cómo te vistes, cómo te presentas. ¿No? Probablemente en esos momentos, ¿cuántos han luchado? No, que el cabello, que esto, ¿para qué exigen comuneces? Que pero al final, o sea, eso te ha hecho, ¿no?, definir eso. O sea, el cuándo, cómo, en qué circunstancias, qué actitud es un poco del reconocimiento y el respeto a la otra persona. Cuando alguien entraba a la clase, ¿qué hacíamos? Doritos de risa. Doritos de risa. ¿Por qué? Porque está entrando una persona, o sea quien fuese, ¿no? ¿Listo? Son detalles pequeños, ¿no? O el uniforme, pues, bien puesto, o sea, ok. Eso, ahora revisen ustedes cuánto ha calado la vida de ustedes sin querer queriendo, o sea, sin hacerlo un poco presente, pero son parte del comportamiento de cada quien. ¿Okay? El hecho que, por ejemplo, pues sepamos aceptar a las personas tal cual son y aprender a ver más allá de lo evidente. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Lara. Nicolás Lara, como profesor de matemática, era exigente, todo lo demás, pero tenía un trato que si hoy en día lo tiene con los alumnos, lo botaban del colegio, ¿no? ¡Imbécil! ¿No? Está con su cigarro ahí en la clase y todo lo demás, ¿no? Claro. Es decir, esa persona, con esas diferentes manifestaciones y cómo está, pero eso no quitaba el cariño y el respeto que le teníamos al docente. Sabíamos por qué decía y en qué momento decía imbécil. O sea, venía de él, pero no era una ofensa, o sea, no lo sentíamos como ofensa, lo sentíamos como una expresión simplemente de la persona. ¿Ok? O sea, muchas veces, ¿no?, nosotros empezamos, repito, a ver más allá de lo evidente, a descubrir cosas que van más allá de lo evidente. O sea, las actitudes, por ejemplo, de la mayor parte de las personas nuestras, aquí en La Salle, han sido así. Yo cuando estaba en el Cusco de director, había un portero que era un persona que ya estaba años ahí. Y entonces en la puerta tenía su gorrito. Y entonces lo único que hacía es que recepcionaba a todos los niños que ingresaban al colegio, ¿no? Se quitaba el gorrito, le decía, papá lindo, pasito, pasa, ¿no? Todo el mundo le tenía cariño, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué hay detrás de esto? El respeto que él tiene por los alumnos, el cariño que él tiene por los alumnos, el sentido de pertenencia que él tiene a la institución, se ve trasuntado en un solo hecho. Pase totalmente. ¿Okay? O sea, el ver más allá de lo evidente, yo creo que es parte de nuestro espíritu de La Salle. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque empezamos a descubrir, por ejemplo, la vida religiosa que a nosotros nos dieron, el que salga el hermano Gabriel, oye, a confesarse, y todo el mundo subía y a veces por perder la hora de clase, o se quedaba un poco allá, pero la intencionalidad ¿cuál era? Simplemente que tú tengas experiencias, ¿no?, religiosas que te permitan de alguna manera, pues, reconciliarte contigo mismo y con Dios, ¿no? O sea, ahora vemos el asunto ya no solo como un ritualismo, una práctica clericalista. Ahora veamos un poco sobre la verdadera intención que iba de esto, ¿no? Que tengas una experiencia de reconciliación contigo mismo, con Dios. O sea, ahora ya estamos en esa edad de empezar a valorar justamente todas esas pequeñas cosas vividas y ver lo que hay más allá de lo evidente, más allá de lo evidente. Cuando Jerry fue a hablar conmigo, porque con Jerry nos vemos constantemente, ¿no?, me dice, oye Pepito, ¿sabes qué? Nos gustaría que estés en la clase de recuerdo. Yo encantado, le digo, mira, en buena hora, ¿no? Porque es eso, o sea, verlos ustedes
no es solamente recordar los momentos vividos, sino es, como les decía, si ustedes son parte de mi patrimonio personal, es un poco ver más allá, ¿no?, de la clase, ver el cariño, ver el amigo, ver la persona que de alguna manera pues, me ha permitido también ser maestro, ¿no? Me ha permitido, por ejemplo, caminar juntos en la vida en determinados momentos, ¿no? Yo lo sigo, y supongo que ustedes lo siguen, pero yo sí lo sigo a través del Facebook, a través de las redes, en fin. Entonces sé en qué paso está, dónde va, en fin. Contigo nos hemos encontrado hasta en la Argentina, ¿no? Seguro, ¿no? Y así con varios personajes, ¿no? Y yo creo que hablar de una clase de recuerdo, ¿no?, es, sí, traer un poco los recuerdos conmigo, ¿no?, pero también creo que esos recuerdos hoy en día nos hacen volver al espíritu característico del mensaje. Dos, nos permite seguir valorándonos unos a otros en nuestras limitaciones, en nuestras grandezas. Tres, reconocernos que somos compañeros de camino. Somos compañeros de camino, ¿no?, y que aquí tenemos que ayudarnos unos a otros cada vez a ser mejores. A reconocer prácticamente cuál es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es ser ensayistas. Como le dije, el ensayista se da su lugar. Su lugar es el que da a los demás. Ese es su lugar. Todavía no sé cuántos años de radios tenemos juntos, ¿okay? Pero en el tiempo que estamos, demos lo mejor de nosotros, apoyémonos unos a otros, sigamos alegrándonos y compartiendo las tristezas. Ahora es donde más necesitamos unos que otros. A esta edad, empiezan a aparecer los seguros. Entonces, lo que era pues un núcleo familiar se va un poco deshaciendo. Ya no tienes la frecuencia de las reuniones de la familia. Ahora son tus amigos, ahora son un poco las familias un poco más alejadas, ¿no? Son tus puntos de convergencia, de reunión, en fin, ¿no? Pero cuando empiezas tú a recordar, ¿no?, tu familia, tus hermanos, ¿no?, y vas viendo de que a lo mejor ya no están tan juntos porque ya no está quien convoca, ¿no? Y entonces necesitas, como quien dice, pues buscar esa fortaleza en lo que los propios compañeros te pueden brindar. Los propios compañeros te pueden brindar. Disculpar un poquito que me he alargado un poco en la situación como tal, pero creo que estos días, cuando hemos estado revisando un poco la trayectoria de 1985, yo he ido recordando cada personaje de sus padres. La vinculación que yo he tenido con cada uno de ellos. Y quiero ahora rendirles a ellos a través de una comunidad, porque de alguna manera ellos han permitido que ustedes estén donde están. Hace poquito creo que han perdido a tu papá, ¿no? Y sabemos nosotros de lo que significa el desprendimiento, pero está acá.